El día 19 de mayo del año 2025, sí, así como acabas de escuchar, del año 2025, exactamente 6 años después de que no sabíamos nada acerca de la serie del increíble mundo de Gumball, vuelve de manera increíble con un teaser o tráiler presentándonos su nueva temporada tan esperada por todos los amantes y fanáticos de esta serie de Cartoon Network. El tráiler dura tan solo 1 minuto con 1 segundo, en donde los vemos empolvados, nos dan un guiño a que posiblemente la serie se encontraba en el vacío y que ahora no se llama El increíble mundo de Gumball, sino que el nombre ha cambiado al maravilloso extraño mundo de Gumball, pero esto nos deja con más preguntas que respuestas, ya que no sabemos qué pasó con respecto al último episodio de la temporada 6, en donde Rob es consumido por el vacío, la famosa pintura de Hanna-Barbera, en donde los Watterson están escapando para no ser consumidos por el vacío, pero sí nos dejan en claro que sin duda, si la serie no continúa, estos eventualmente serán olvidados y desechados. Así que acompáñame a indagar y teorizar acerca de qué les depara el destino al increíble mundo de Gumball, o debería decir, el maravilloso extraño mundo de Gumball. Antes te invito a que me sigas en mi otro canal, donde subiremos análisis de episodios, escenas censuradas y mucho contenido de tus caricaturas favoritas. De igual manera, ya me puedes seguir en Spotify, links en la descripción de este video. El teaser comienza de una manera muy extraña, como si pusieras un disco rayado y con una cinemática en blanco y negro, apreciándose como si todo estuviese abandonado, con telarañas y mucho polvo, dándonos a entender que literalmente ha pasado muchísimo tiempo. Nos muestran la sala, el segundo piso, hasta llegar al cuarto de Gumball y Darwin, en donde vemos a Gumball cubierto de polvo y a Darwin en su pecera, en un muy mal estado de abandono. La famosa alarma los despierta, Gumball estornuda y con ello quita el polvo que cubría a todo Elmore. Mencionan que van tarde a la escuela, indicando que van tarde por 7 años, pero esto no les importa y se duermen otro rato, terminando el tráiler con el nuevo nombre del programa, y si prestamos atención, el logo es nuevo y este va cambiando de diseños. En primera instancia, lo que logro notar con el cambio del nombre es que probablemente no habrá una 7ª temporada, sino que esta será una serie aparte, misma serie que hará la función como si fuese la 7ª temporada. Desconozco si el nombre será algo relevante o simplemente lo cambiaron para no tener problemas con las distribuidoras, que como se sabe, desde aquel 2019 que Gumball terminó con su 6ª temporada hasta hoy 2025, Cartoon Network ya no es el de antes y ahora se fusionó con Warner Bros. Discovery. Incluso en Estados Unidos solo podrás ver esta nueva serie de Gumball en la aplicación de Hulu, misma aplicación que es propiedad de Disney, pero basándonos en el lore de la serie, seguramente le encontrarán una explicación y a lo visto, tal vez metan diferentes tipos de animaciones o diseños, como ya lo hemos visto en capítulos donde incluyen personajes tipo anime, realistas y muy realistas. No obstante, indagando más exclusivamente en el lore de la serie, por lo visto, todo Elmore sí estuvo en el vacío, entidad que ha hecho de las suyas a lo largo de las temporadas. Sabemos que el vacío es una entidad debido a que puede manifestarse, manipular e incluso hacer todo lo que esté en sus manos para que el programa siga en pie, como aquella vez que Gumball ya no quería ser el protagonista y el vacío optó por Tobias, aunque este no era tan divertido y llamativo, pero esto es tema para otro video. Es por esta razón que al comienzo del teaser nos muestran como si pusieran un cassette viejo o una película vieja, porque el vacío ha vuelto a ser de las suyas y después de contener a Elmore o a la serie de Gumball en el vacío por tantos largos años, es hora de que él mismo los traiga de vuelta debido a que el público lo pide, lo que es un punto a favor a mi teoría que realicé hace unos años, en donde explico que el villano principal somos nosotros mismos, ya que Gumball y todo Elmore sigue y seguirá atrapado en este programa debido a que nosotros lo consumimos y cada vez pedimos más y más. Y al parecer, el único que sabe lo que en realidad está pasando detrás de todo esto es el mismo Rob, que intentó ayudarlos, convirtiéndolos en sus versiones humanas para que pudiesen escapar del vacío, pero no lo logró. Todo esto lo vimos en el último episodio de la temporada 6, llamado La Inquisición, mismo capítulo que termina con Rob siendo consumido por el vacío, lo que me hace pensar que no solo Rob fue llevado al vacío en ese episodio, sino que todo Elmore fue consumido por él mismo, explicando así la famosa pintura de Hanna-Barbera, en donde vemos a los Watterson escapando de esta entidad, misma pintura que nunca fue presentada en alguna escena, pero que con esto
podemos darle una explicación. Así que esta nueva temporada o serie de Gumball probablemente comenzará después de lo sucedido, después de que fueron absorbidos por el vacío, y obviamente en el transcurso de los 40 episodios que ya fueron filtrados sus nombres, nos explicarán qué fue lo que pasó. De igual manera, indagando en esta lista de los títulos de los episodios filtrados de Gumball, podemos observar que su tan famosa crítica a controversias y actos de la sociedad seguirán en los episodios, llamando mi atención episodios como el tráfico, la cancelación y el capítulo, la app, en donde con solo leer el título del capítulo nos podemos dar una idea de qué puede hablar y que muy seguramente esta serie no desaprovechará la oportunidad para mostrar su postura en dichos temas. ¡Vamos tarde a la escuela! ¿Qué tan tarde? Como unos 7 años. Pero bueno, ahora mismo el hype está por las nubes. Todos esperamos que esta nueva serie nos traiga de una vez por todas explicaciones a muchos personajes misteriosos, como el intrigante hombre de la camioneta, más información acerca del vacío, y sin duda, creo que todos quisiéramos saber qué esconde detrás la obsesión de Rob de convertir a todos en sus versiones humanas. ¿Será que esta es la única manera de que nuestros personajes puedan escapar del vacío? ¿Por qué me detuvieron? La transformación era la única solución para escapar al otro sitio cuando este mundo... Pues bueno, lo averiguaremos a finales de este año que se estrene la tan ansiada nueva serie del maravilloso extraño mundo de Gumball. Ahora tú dime, ¿qué piensas de todo esto? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. Sé que probablemente este tráiler es muy corto como para especular, pero si notaron algo que no vi, o si saben información adicional que quieran compartir, igual pueden comentarlo o hacérmelo saber por mis redes sociales. En los próximos días, subiré un video explicativo de qué es el vacío en el increíble mundo de Gumball en mi otro canal, para que vayan a seguirme y no se lo pierdan. No olvides ir a seguirme en todas mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, donde estaré muy activo subiendo contenido. De igual forma, me apoyarías muchísimo siguiéndome en Spotify, donde encontrarás todos los videos y podrás escucharlos incluso en formato de podcast. Esto ha sido todo por el video de hoy. Me despido y nos vemos hasta un próximo video.